Muy agradecida a Christopher Guevara por el pronóstico del tiempo y vamos a hablar precisamente de algo relacionado a las lluvias que se pueden esperar en nuestro país, a las condiciones del tiempo, y es la situación que están enfrentando muchas familias que aún están en zonas no seguras, en zonas de riesgo, en zonas severamente afectadas por el paso del huracán Julia en nuestro país. Hablamos, por ejemplo, de Laguna de Perlas, del Rama. ¿Qué se debe de hacer con estas personas? ¿Cómo deberían o cómo están ya trabajando las autoridades correspondientes, los Comupred, a través de la coordinación nacional con el SINAPRED? ¿Qué pasa con la saturación de suelos? ¿Qué nivel de riesgo tienen ellos y qué se debe de hacer? Todas estas dudas las vamos a solventar con nuestro experto que está hoy con nosotros, Jimmy Romero. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña acá en el estudio el doctor Agustín Moreira, quien es agrometeorólogo. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Jocelyn, buenos días, Jimmy. Bueno, sabemos que hay zonas que aún están severamente afectadas y es el caso del Rama. De hecho, Kevin Arrieta nos presentaba en la primera hora de informaciones un reporte sobre los riesgos, por ejemplo, en el caso de la salud, el tema del agua potable, cómo está todavía el nivel de inundación y la saturación de suelos, ¿Cómo estarían las condiciones para estas personas que aún permanecen ahí? ¿Qué nivel de riesgo tienen? Bueno, después del evento que ha pasado sobre nuestro territorio, que Julia entró como un huracán y se desintegró dentro del territorio como un huracán, generó condiciones de lluvia bastante extremas en relación a precipitaciones menores en áreas muy lejanas, pero donde entró propiamente él, dejó precipitaciones altamente muy severas y fuera de lo que es un rango normal de un huracán categoría número 1. Parte de los análisis que se han estado realizando, aunque fuese un huracán categoría número 1, la concentración de la presión barométrica y la concentración de precipitaciones fue mucho mayor, como que estuviéramos hablando de un huracán categoría número 2 en relación a cantidad de precipitaciones, no a velocidad de vientos. Ese nivel de agua que se observa, por ejemplo, en el Rama, donde vemos casas que están prácticamente anegadas, el nivel del agua supera 1,5 metros, incluso se habla de hasta 2 metros. ¿A qué se debió? ¿A la gran cantidad de agua que dejó los remanentes de este huracán o al desbordamiento de ríos? Según el gobierno, habían 80 ríos desbordados. Sí, lo que sucede es que cuando estos huracanes están ingresando, como te digo, la concentración de las paredes de los huracanes trae varias bandas de lluvia, y esa concentración de bandas de lluvia lo que hace es que mantiene una alta concentración de precipitación, volúmenes de agua incalculables en relación a lo que es normalmente un huracán cuando se debilita al ingresar. Lamentablemente este huracán no se debilitó, más bien se fortaleció porque bajó su velocidad antes de ingresar al Caribe. Entonces, antes de ingresar al Caribe, él aumenta su capacidad de volumen de agua, y eso fue lo que originó que las grandes cantidades de precipitaciones generaron mayores cantidades de afluentes de los ríos que pueden aumentar sus caudales, y son las inundaciones que tuvimos. Recordemos que cuando hay una inundación, la primera causa son los ríos cuando se desbordan. La segunda causa es la cantidad de agua que dentro de las mismas localidades no soportan la cantidad que está precipitándose porque la estructura no son las adecuadas para soportar esas grandes cantidades de precipitación. Entonces, cuando tenemos desborde de río, más la lluvia que está cayendo, es cuando nos aumentan los volúmenes, y es lo que ha sucedido no solamente en el Rama, sino también en otros lugares que lo hemos visto aquí con pocas lluvias, que hemos tenido altas precipitaciones y hemos tenido este tipo de respuestas en relación a desastres. ¿Qué nivel de riesgo tienen las personas que están ahí en el tema de la saturación de suelos, por ejemplo? Recuerdo que con el Mitch se dieron muchísimas situaciones lamentables, un deslave en el Casita y todo este tipo de cosas. Podrían, esperemos que no, ¿verdad?, estar en notorio riesgo, o ya el peligro va pasando. ¿Cuándo van a poder retornar a su normalidad, ingeniero? Lo principal es estar pendiente de lo que dicen las autoridades competentes, porque ellos son los que están en campo sabiendo bien los niveles que van disminuyendo paulatinamente en la zona. Pero ¿qué sucede? Que como estamos en el periodo lluvioso, Jocelyn, aún vamos a tener precipitaciones. Significa que los suelos, para que puedan estar libres de esa cantidad de agua, necesitan días soleados. Al haber días soleados parciales, como son los que están ocurriendo ahorita, que hay días soleados en la mañana y lluvias en la tarde o en la noche, lo que se logra evaporar en horas de la mañana se logra acumular con las lluvias que vienen en la noche. Y estamos teniendo precipitaciones, como viste en el pronóstico que está ahí hablando yo,
Christopher está indicando que van a haber algunas posibles lluvias porque son centros de vaguadas que están ingresando. Ahora, ¿qué sucede? Esto paulatinamente el suelo absorbe la cantidad de agua. ¿Qué pasa cuando un suelo, hablamos que es un suelo saturado? Imaginémonos una esponja que utilizamos en las cocinas. Cuando llenamos una esponja de agua constantemente, ya la esponja ya no recibe más agua y lo que hace es que ya no la deja circular. Entonces, cuando la esponja, que es el suelo, que es una parte porosa, se satura, se llenan todos esos poros, ya no acepta más agua. Entonces, estas lluvias van a estar aumentando la posibilidad de que esto sea un proceso más lento, pero ya se van a ir disminuyendo poco a poco. Y tenemos, por ejemplo, para este fin de semana un acercamiento, o para la próxima semana, de una onda tropical. Esa onda tropical va a pasar dejándonos alguna lluvia, va hacia la parte del norte del Golfo de Honduras, pero puede ser que nos genere también condiciones de lluvia como están ocurriendo bajamente en horas de la tarde. ¿Cómo se debe trabajar con la población, por ejemplo, del Rama? Las imágenes que estábamos viendo realmente están sumamente afectados. ¿Cómo se debe trabajar en el tema de la salud, del acceso al agua potable? Sabemos las letrinas, por ejemplo, en algunas zonas meramente rurales, cómo son un factor contaminante para la gente y el riesgo que puede existir en su salud. Lamentablemente, cuando tenemos estas inundaciones, el agua llena los pozos, se contamina con agua contaminada con químicos, con heces fecales de las letrinas. Entonces el agua potable queda totalmente muy no accesible a que pueda ser consumida por el ser humano, porque entonces tendría problemas gastrointestinales y enfermedades. ¿Qué se necesita? Al momento que tenemos que hacer es achicar los pozos totalmente, clorarlos con algunas condiciones en relación a porciones de cloro para poder ser óptimal su consumo y evitar pues que no siga contaminándose con agua. Recordemos que el agua puede ser subterránea como la filtración, como puede ser también superficial al caer sobre lo que son los pozos. Entonces, esto por el momento creo que es un momento crítico y lo que hay que hacer es dar vitalmente el agua, pero totalmente procesada. ¿Familias que aún están en las zonas afectadas deberían de considerar autoevacuarse o las autoridades deberían de considerar evacuarse? Bueno, las áreas que están altamente contaminadas y están con escasas agua, lo que hay que hacer es utilizar el agua de lluvia, pero no la que cae directamente de lo que viene de los techos, sino que para la sobrevivencia hay que poner agua en un recipiente, recoger el agua de lluvia y procesar lo que es esa agua con lo que es cloro. Ahora, ¿qué hay que evacuar? Esas son condiciones que está evaluada, que debe de evaluar lo que es lo que es defensa civil, que está haciendo por parte del SINAPRED. Pero sí, si está en alto riesgo, hay posibilidad de que esta agua no disminuya, tienen que tomar medidas de proceso de buscar cómo sacar la gente de la zona pues que está en alto riesgo. Don Agustín, ¿se podría decir cuándo ya esos suelos se secarían producto de las lluvias, los remanentes que dejó el huracán Julia y también las precipitaciones que se están presentando en esa zona, porque no ha parado de llover en algunas ocasiones? Sí, mira, es lo que te explicaba. Si tenemos días soleados, acelera el proceso de la evaporación del agua. Eso es lo que ayuda a permitir que ya comencemos a tener menos presencia de los niveles de agua. Pero si está lloviendo, entonces tenemos condiciones que lo que en la mañana logramos perder de evapotranspiración. ¿Podrían pasar la familia más de una semana bajo el agua? Posiblemente sí, posiblemente. Con estas condiciones podemos tener condiciones de que mientras tengamos presencia de precipitaciones, los niveles de agua van a mantenerse un poco menores, pero van a ir lentamente debido a estas precipitaciones. No van a haber aumento porque los ríos están disminuyendo sus niveles. Los niveles mayores de los ríos se da por la gran cantidad de lluvia que cayó en menos de 24 horas. De lo que llovió, podía haber llovido en 2 semanas, cayeron en 24 o 48 horas. Ahora, me gustaría también sus recomendaciones, ingeniero, en cuanto a la población. Por ejemplo, en el sector agropecuario de nuestro país, las labores del campo nunca se paran, por llamarlo de alguna forma. Entonces, al cruzar ríos, al cruzar cauces, en el caso de acá de la capital, por ejemplo, a veces minimizamos el riesgo. Y quizás no está lloviendo en nuestra localidad, pero puede estar lloviendo en otras zonas aledañas y el caudal de los ríos, por ejemplo, incrementar notoriamente. ¿Cuáles serían sus recomendaciones al respecto? En relación a esto, hablemos de la área productiva. Malacatoya es una zona de arroz y está altamente afectada por las condiciones de las lluvias que cayeron ahí en Malacatoya. No hemos
Nosotros ayer casualmente anduvimos por Malacatoya, no pudimos lograr entrar a algunos lugares donde tenemos estaciones que tenemos que monitorear y estamos esperando que para la próxima semana ya tengamos un poco más bajos esos niveles para poder hacer nosotros la evaluación de lo que es el cultivo, porque estamos viendo seguimiento del cultivo de arroz. En la parte del frijol, pues el frijol en algunas áreas tuvo afectaciones, en otras áreas no. Pero ¿qué sucede? Que ante esta situación lo que debemos de hacer es que la población debe en primer lugar protegerse en lo que eso es lo que está consumiendo. En segundo lugar, la parte de las lluvias van a ir disminuyendo paulatinamente y vamos a ir perdiendo los niveles de los ríos. Pero en la parte productiva de la gente que está trabajando en el campo, la recomendación siempre es la necesaria. En caso de crecidas de río, cauces, quebradas, no transitar en ellas. Hemos visto lamentablemente personas que han fallecido. Vimos a la muchacha que se cruzó una quebrada, vimos a un señor cruzando un río totalmente anegado, un puente. Se habla de 5 personas. Se habla más o menos de 5 personas. Otro señor que se cruzó con un caballo. Vimos al señor del tractor que gracias a Dios... El de la mototaxi. El de la mototaxi. O sea, y todos estos casos que nosotros estamos abordando son por imprudencia. Entonces creemos que la primera responsabilidad es de las personas que estén circulando en estas áreas. Las autoridades dan recomendaciones, se dan recomendaciones a ustedes como medio de comunicación y nosotros también, que por favor tengan cuidado, no crucen este tipo de zonas muy peligrosas. Pero ¿qué pasa? La gente no hace caso. Y estas son las situaciones que lamentablemente estamos perdiendo. Deslizamiento de tierra aún se pueden presentar a 5 días del paso del huracán, porque ahí en la zona norte, terrenos, valles, donde están a orillas de la carretera, y eso es bastante peligroso para los conductores que se movilizan por la zona norte del país. Las montañas están saturadas de agua. Todo lo que es, por ejemplo, la Cucamonga, la zona de Izapa viniendo hacia la zona de Nejapa. Vos mirás deslaves que están en la mayoría de la carretera, que se ven los deslizamientos rápidos que han habido. Por la saturación de claro, las tierras. El suelo, ¿qué pasa cuando hay una loma saturada? Cuando hay una loma saturada ya no hay contención de poder tener esa masa de tierra. Entonces, ¿qué pasa? Como hay agua, viene la licuefacción y comienza a venirse en la parte de la más alta a la más baja. Puede traer roca, puede traer árboles, puede traer lodo. Y esas son situaciones como lo que ocurrió en El Salvador, que ahí es diferente. Que eran a planicies, cayeron y venían deslizándose totalmente áreas de masas de tierra que vienen combinadas con el agua. Entonces, ¿qué pasa? Es lodo que viene circulando y hay que tener mucho cuidado. Con estas saturaciones de las montañas, no crean que por eso ya pasó la lluvia, ya no hay nada acumulado. No, siempre existen los riesgos, siempre existen en las carreteras los riesgos de algún deslizamiento de zonas. Por ejemplo, vimos aquí en la parte de donde está la Cuesta del Plomo, también ahí hubieron algunos pequeños deslaves que se dieron, y entonces son zonas de alto riesgo porque son montañas que están altamente saturadas de agua. Como es en la parte superficial de un valle, puede ser también en la parte de las montañas que tengamos esa saturación, y es donde damos entonces este tipo de eventos que se presentan. ¿Cuándo pasará el peligro para las familias que aún están en zonas afectadas? Mientras lamentablemente tenemos el cierre del periodo lluvioso 2022, que es octubre y la primera quincena de noviembre. La zona más lluviosa que aún vamos a tener es la zona Caribe. Significa que aunque tengamos ya disminución para ahorita finales de octubre a inicio de noviembre en la zona Pacífico, la zona central y la zona más con acumulados de lluvia va a ser la zona del Caribe, que vamos a tener aún todavía las precipitaciones. Nos faltaría mes y medio prácticamente para terminar esta temporada. Mes y medio, pero va a ir disminuyendo. Ahorita tenemos 3 ondas tropicales que se acercan. Tenemos las corrientes del monzón, que son las vaguadas monzónicas con bajas presiones que nos generan las lluvias normales. Estábamos viendo hoy el reporte del Centro Nacional de Huracanes que emitió a las 4 de la mañana, y estamos viendo de que han estado diciendo que viene una depresión tropical, que viene un huracán. No, el que se está formando viniendo de la zona de África está enrumbando hacia el noreste. Todo lo que es la zona Atlántico, Caribe, se mantiene bajo el rango normal de posibles formaciones de ondas tropicales, pero no hay riesgo de una formación ciclónica, como es el caso ahorita que tenemos en la costa este
de México en el Golfo, como es CAR, y como la baja presión que tenemos en el Pacífico de México que va rumbo hacia la parte noroeste. Queremos agradecer mucho que nos haya acompañado ingeniero Agustín Moreira, agrometeorólogo de OFENA, que ha estado compartiendo con nosotros, y no solo el día de hoy, sino que siempre está ahí al llamado para poder informar a la ciudadanía, y eso realmente es notorio y lo felicitamos por ello, por su disponibilidad y por siempre orientarnos de manera adecuada. Gracias, Jocelyn, y el equipo nuestro pues siempre está ahí trabajando, y esperamos pues estar siempre contribuyendo a toda la población de lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo técnico. Por supuesto, y expresar, Jimmy, nuestra solidaridad y cercanía con esas familias nicaragüenses afectadas severamente por el huracán Julia, y aquellos que pues también lamentablemente perdieron. Y que siguen aún con muchas necesidades y todavía necesitan ser atendidos por las autoridades de gobierno. Ahora es momento de trasladarnos al otro lado. Se encuentra Odely Vargas, siempre abordando temas de interés.